Somos las vidas que vivimos cada día, cada despertar y cada anochecer en nuestras barriadas. Somos las cosas que nos van pasando juntos y juntas, los momentos que vivimos, los sueños que proyectamos, las experiencias que vamos acumulando. ¿Y por qué elegimos decir somos en lugar de soy? Es porque por el espacio de la siguiente hora te invitamos a participar de esta propuesta hecha de miradas colectivas, sentimientos y viajes por nuestros territorios ciudadanos. Comienza aquí, en Capital 88.5, un programa que expresa nuestras realidades barriales de manera amplia y abarcativa. El Colectivo, conducido por nuestra experimentada chofer, Hilda López. Con este viento es tan difícil manejar. Ufa, bajen las ventanillas, por favor, por favor. Bueno, acomódense porque va a comenzar nuestro viaje en este colectivo que tantas alegrías nos trae. Y alegrías, ¿por qué? Porque siempre viajan algunos pasajeros muy interesantes que nos cuentan historias, que nos cuentan sus vidas, que nos cuentan, bueno, que están prestos a que pasemos un buen momento. Así que por lo tanto, este colectivo se pone en marcha. El colectivo conduce nuestra chofer maestra, Hilda López. Espero y deseo que en el transcurso de estos días que no nos encontramos, que no viajamos juntos, lo hayan pasado requete bonito. Nosotros por aquí estamos con la yapaweb.com, que es un espacio donde recreamos todo lo que está vinculado a la cultura, y a la cultura que es absolutamente todo, desde cómo se cocina, cómo se habla, cómo se viste, cómo se comporta una sociedad. Eso es la cultura para nosotros y para todos. Entonces, la yapaweb.com esta semana ha preparado algunas notas interesantes sobre diseñadores gráficos. También hay música pero muy interesante, que siempre de la mano de Fernando Barraza trae algunas novedades que son buenas tenerlas en cuenta. A propósito, Fernando Barraza hoy está con alguna nana y seguramente a propósito del viento se ha metido por ahí algún bichito y bueno, así que por unos días o tal vez simplemente por unas horas va a estar ausente. En la yapaweb.com hay un recuerdo precioso de cuando yo comencé a hacer radio por LU19, La Voz del Comahue, hace muchos años, hace más de 40 años, 48, 49 años, nada más y nada menos. Es una nota preciosa que vale la pena, creo que vale la pena, pero no por el recorrido que yo haya podido hacer en la radio, sino por lo interesante de la evolución de la radio en la región. El LU19 ya no está más en ese espacio físico, ha cambiado de lugar ya en varias oportunidades y como ha ocurrido con esa radio, con otras en todo el valle de Río Negro y Neuquén, con otras radios que han mudado de lugar. Así que creo que es interesante también estar un poco enterado de por dónde camina la radio desde lo físico para llegar a toda la región con sus voces y sus propuestas. Malena está en mesa de control, levanta el dedo diciendo vamos para arriba y por supuesto vamos con la música.
Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. Ay, 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 ay. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad. Tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal. Ay, 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 ay. Los montes parecen quietos, dormidos en el lugar, pero se llenan de coplas y así aprenden a volar. Ay, 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 ay. Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar. En algo nos parecemos, vientito del Tucumán. Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar. En algo nos parecemos, vientito del Tucumán. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Que en algo nos parecemos, vientito del Tucumán. En algo nos parecemos, vientito de Tucumán, dicen las voces de Ricardo Mollo y de ella, de Nadia Larcher, esta catamarqueña talentosa, esta maravilla de voz femenina que tiene tanto que ver con la tierra, tanto que ver con su tierra, con nuestra tierra. Y ese Ricardo Mollo de Divididos que siempre nos sorprende, no se cansa de sorprendernos con sus propuestas musicales. Esa mezcla o ese acercamiento, más que mezcla, ese acercamiento que tiene con las raíces de nuestro folclore, siempre interpretando lo que le gusta a la gente, lo que le gusta a los jóvenes y no tan jóvenes, y ese arrasa, ¿no?, cuando aparece Ricardo Mollo. Un placer escuchar a ambos. Reitero, Vientito del Tucumán, esta pieza preciosa que acabamos de escuchar en las voces de Ricardo Mollo con sus músicos de Divididos, y ella, Nadia Larcher, la catamarqueña. Y bueno, tenemos a una mujer que ha nacido en Salta. No le queda nada de Salta, en el sentido, por ejemplo, no habla como los salteños con ese cantito tan simpático y singular que tienen. Pero tiene un apego a esa provincia que la vio nacer, y además, como buena hija de Ipefero se dice Ipefero, ¿no? Ipefianos. Bueno, con hija de Ipefianos, entonces anduvo por distintos lugares del país y han recalado por aquí, por la Patagonia, y aquí está ella. Aquí está ella, que se llama Rayén de Güey, Guerrero de Güey. De Güey, Guerrero, ¿qué ponemos primero? Guerrero de Güey. Guerrero de Güey, Así muy bien. Rayén es periodista, es una joven y talentosa periodista, y eso lo agrego yo porque a ella no le gusta mucho, pero ella sabe que es talentosa, porque si no, ¿cómo hace para ganar premios como los gana?
cómo hace para concurrir a las convocatorias que concurre para hablar sobre algo que ha aprendido, lo ha aprendido muy bien desde la universidad y desde la experiencia, como es hacer buen periodismo. ¿Es así? Bueno, buenas tardes, Hilda López. Qué placer estar acá con vos en la radio, en tu espacio, en tu lugar natural. Así que, bueno, tengo un poco de nervios, porque es toda una presión estar sentada acá al lado. Ahí me mira Soledad Bonet, me dice que sí, que evidentemente estoy en lo cierto. Hacer buen periodismo. No sé si es hacer buen periodismo. A mí, por ahí quizás suene un poco pedante eso, ¿no? Seamos pedantes. Bueno, me parece que es una cuestión de dedicarle tiempo, ¿no? Tiempo al poder contar un hecho de la realidad. Y no solamente un tiempo, sino que quizá, particularmente yo hago crónica, ¿no? O de lo que estamos hablando quizás es de la crónica periodística, ¿no? Como un género dentro del periodismo que justamente es eso, es dedicarle tiempo, es dedicarle presencia, es dedicarle, cuando digo presencia, es meterse en el tema, ¿no? Meterse en el territorio o meterse en el territorio persona, es ir, es dejar atravesarse por todo eso, ¿no? Por los hechos, por los hechos de la realidad, ¿no? Y después es una mirada, es decir, ¿qué queremos contar de eso? ¿Qué recorte hacemos? ¿Qué posición tomamos? Y es una mirada que no necesariamente implica ser invasiva, ¿no? Invasiva para el lector, sino que hasta es una mirada que debería invisibilizarse, ¿no? Pero que está presente, que es que no la podemos eludir. Es absolutamente ineludible esa mirada del cronista, ¿no? Es una forma de hacer periodismo que a mí me gusta, que yo elijo, que creo que... Tiene herramientas particulares hacer crónica. Dentro del periodismo, precisamente por ser un género del periodismo, tiene herramientas particulares. Que no las tiene, por ejemplo, el periodismo, deportivo. No, por supuesto. Bueno, primero que estamos hablando de la escritura, ¿no? Siempre estamos hablando de ese lenguaje. Segundo, que estamos hablando de un género que permite o se permite poder apoyarse en muchas cuestiones que quizás tengan que ver con la literatura, ¿no? Por ejemplo, se puede apoyar en la poesía. Claro. Se puede apoyar en el diálogo, ¿no? Como un recurso quizás más literario. Pero yo creo que la crónica ya tiene como un cierto camino, sobre todo acá en nuestro país, donde tenemos al gran cronista referente de Latinoamérica, que fue Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces, Walsh es sin lugar a dudas una escuela para el periodismo argentino, y ni hablar que para la crónica argentina. Entonces, tiene como un montón de recorrido para decir, tiene sus propios, como vos decís, sus propios elementos. Y que tiene que ver eso, jugar con el lenguaje, jugar con los recursos que eso nos habilita, y ponerlos al servicio de contar una historia, ¿no? Es una forma de contar una historia con todos los recursos, ¿no? Para que esa historia, de alguna forma, sea lindo leerla, ¿no? Claro, sea lindo compartirla. Bueno, pero las cosas que se han modificado mucho en la forma de hacer periodismo desde la incorporación de la tecnología. Esto no es nuevo, ya lo sabemos, y resulta ser que antes, para hacer una nota, para hacer una crónica, tenías que salir a la calle a buscar el personaje y a buscar todo lo que tenía que ver con ese personaje. Es decir, hacer un trabajo de investigación en campo, en terreno, ¿no? Con la incorporación de la tecnología, muchas de estas cosas se evitan, lo que no significa que mejore la crónica, sino que me parece que es un elemento que puede ayudar de alguna manera, pero que no define la crónica en su verdadera esencia, que es la búsqueda personal de la historia. ¿Es así? Yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma.
suma la posibilidad de poder conectarte con alguien quizás que no tenés el acceso, ¿no? De decir, bueno, hablamos por las redes sociales, nos contactamos por ahí, nos mandamos audios, hacemos una videollamada. Es la tecnología, ¿no? No es nada más ni nada menos que una herramienta. Una ayuda. Una ayuda, pero es esto, una herramienta. Ahora, vuelvo a esto. La otra vez hablábamos, hace unos días estuve dando un taller en la MUNI, muy piola, que era sobre el kit básico del cronista, ¿no? Uh-huh. A ver qué cosas entraban ahí adentro y bueno, fue un poco la pregunta que nos hacíamos en el taller y fue una pregunta que en la última clase, o para la última clase, el último encuentro, se le hice a amigos cronistas, amigos periodistas, que bueno, que tienen otro recorrido, mi recorrido es muy incipiente, ¿no? Pero estamos hablando de gente que viene caminando hace mucho el género. Entonces hablábamos con Alejandro Ceselovsky, que es para mí un referente tremendo, ¿no? Dentro de la crónica. Y Alejandro decía, mirá, quizás ni siquiera importa las herramientas que vos puedas volcar al texto, sino tiene que ver con agudizar los sentidos, ¿no? Con meter los pies en el barro. Ir a ese territorio. Y ir al territorio no es solamente ir a un lugar, ¿no? Es disponerte a eso, a vivirlo, a sentirlo, ponerle la piel, ponerle el corazón, tropezarte, claro. ¿no? Porque en definitiva, vuelvo a esto, porque en definitiva lo que importa es la mirada. Claro. No importa que hayamos, no sé, 10 personas hablando de un mismo tema. Lo importante es qué decidimos contar de eso. ¿Qué es lo que ese tema nos moviliza? ¿Dónde hacemos el foco, no? De hecho, sobre el mismo tema hay distintas miradas. Y las historias pueden ser absolutamente distintas, aún contando la misma historia. Pueden tener, mejor dicho, una fisonomía distinta contando la misma historia. Absolutamente, claro, tiene que ver con eso. Claro. Tengo un amigo, otro amigo, fotógrafo, que una vez me contaba, él estuvo muchos años trabajando en la Fundación de Milagro Sala en Jujuy, haciendo un registro fotográfico espectacular, y de hecho de Seba Miquel es la foto de Milagro con la que se hizo la campaña, ¿no? para su liberación. Y él me decía que la foto más hermosa que sacó era un día en que había ido el registro civil a poder hacer el documento de un grupo de mujeres, ¿no? Que por primera vez en su vida iban a tener su documento de identidad, ¿no? Entonces estaba la chica del registro civil, bueno, y estaba una cholita muy, muy hermosa, y la mujer del registro civil le dice, Estado civil, y ella le responde con una sonrisa maravillosa, le dice, solterita. Y ahí él hace el clic, ¿no? Sí. Ahí hace el clic, ahí pone su mirada. Claro. Bueno, la foto es la sonrisa, claro, ¿no? Es a través de esa sonrisa iluminada, de ese momento de reconocimiento absoluto de la identidad, claro, reconocimiento absoluto y profundo de una identidad, llevado a una foto y una sonrisa, donde está el brillo, ¿no? De lo que queremos contar. Claro. Entonces él lo llama el anillo, dice, todo lo que contamos, ¿sí? Ya sea en una fotografía, en lo audiovisual, en una narrativa, tiene algo que brilla, ¿no? Me parece que la única forma de encontrarle el brillo a las cosas es involucrándonos, es enamorándonos, es haciéndonos uno con el tema, ¿no? El tema te tiene que fascinar, el tema te tiene que atrapar, te tiene que subyugar para que vos después puedas encontrar ese brillo que en definitiva es una crónica, es una foto. Maravilloso. Decime, ¿qué pasó con todas las crónicas que has hecho hasta ahora, con alguna en especial? ¿Qué te pasó con alguna en especial? ¿Te pasa algo mientras la vas preparando, vas pensando en la persona o en el hecho o en la historia que querés contar? ¿Te vas preparando? ¿Te dejas sorprender? ¿Y qué te pasa después cuando ya estás metida en el baile, por llamarlo en forma bien práctica, ¿no? Bueno, ay, qué linda pregunta. Que es la parte divertida de esto, ¿no? Esto es tirar de un hilo, yo siempre lo llamo de esa forma. Y te voy a contar quizá de la crónica que estoy escribiendo ahora, que es una crónica platense, es para un medio platense, de hecho, y que me está pidiendo un amigo cronista,
a quien le agradezco mucho, porque él me dice, che, mira, esta crónica ya está presupuestada, tenés que hacerla, tenés determinado tiempo. En realidad yo sé que todo eso es mentira, ¿no? Que en realidad lo que me está diciendo es, tenés que escribirla porque quiere que escriba. Y es una cosa que yo agradezco mucho, le agradezco mucho eso. Entonces empecé a buscar un tema y me apareció un tema así de la nada, que es la historia de una canción de Los Redondos, y que la verdad que en ningún momento me pareció fascinante, para nada. Dije, bueno, puede ser un tema, pero no pasaba nada. Entonces hablé con toda la gente que conozco del circuito ricotero platense, que es mucha, digo, hay mucho periodista nerd fantástico que sabe cosas, ¿no? Y sin embargo, bueno, me tiraban datos de este personaje y yo no terminaba de enamorarme, ¿viste? Decía, uy, no pasa nada, no pasa nada. Entonces hice un listado de platenses, de amigos platenses, y fui llamando uno por uno a ver si lo habían conocido a este personaje, hasta que entonces encontré a un amigo que lo conocía cuando él era niño, o sea, cuando mi amigo era niño. Entonces tenía esa mirada de infancia sobre este personaje legendario te diría que de la cultura popular de La Plata, ¿no? Y bueno, y fue a través de esa mirada de niño donde yo después, ahí dije, che, yo acá tiro de un hilo, ¿no? Y él me fue pasando los contactos de sus amigos de esa época, que lo conocieron al tipo, ¿no? También desde la infancia. Bueno, y ahí fue empezar a construir un mundo. Pero es esto, ¿viste? Cuando tirás y tirás y tirás del ovillo que no se termina más, bueno, empezás a desenredar, a desentramar algo y que a su vez... ahí es donde digo, si te tiene que pasar o no te tiene que pasar. Ahí sí, digamos, yo encontré esta fascinación a través de esto, ¿no? Claro. Y ahí a partir de eso terminé hablando desde el abogado del tipo, la viuda, el amigo de la infancia, el amigo de no sé dónde. ¿En qué momento sentís que en la trama empezás a patinar y que te pasan cosas, por ejemplo, como miedo a enfrentar la próxima, ¿no? No la próxima historia, sino la próxima secuencia de esa trama? ¿En algún momento patinás? Porque estás metida en un berenjenal importante, ¿no? Mira, para mí, como el único compromiso que tiene la crónica es con la realidad, ¿no? Nosotros podemos tener cualquier elemento para narrar, pero el único compromiso es con la verdad, digo. Lo que estamos diciendo es la posta, claro, ¿no? Entonces, ahí el dato certero que es quizá lo más desafiante, ¿no? Claro. Cuando vas a tener que reconstruir una escena y decís, che, pero pará, ¿no? Por ejemplo, esta crónica arranca con una carrera de caballos. La carrera se está mostrando en la tele. ¿Da lo mismo qué canal esté puesto? No da lo mismo. No me da lo mismo. Entonces, ese dato, que a veces es una excusa, ¿no? En la que te detenés, pero bueno, llegás un punto a obsesionarte con eso, porque es eso, es la realidad. Después, hay otras formas de hacer periodismo, por supuesto, el periodismo cotidiano que hacen todos los colegas y que está bien y que yo admiro mucho, pues yo no podría tener esta cuestión oficiosa que tienen ellos quizás de poder escribir una nota tan rápido, que me parece admirable, ¿no? Sí, me parece espectacular. Yo no lo puedo hacer, no tengo las herramientas para hacerlo. Pero digo, esto no deja de ser periodismo. Entonces la obsesión con el dato está presente, ¿no? Y a veces te desencaja un poco ese entramado. Y después, el otro día lo hablaba con los chicos y las chicas ahí en el taller, que una narrativa, que uno de estos textos es una pared, ¿no? Entonces, vos cuando construís una pared tenés un porqué, tenés un para qué, y tenés una forma de construirla. No da lo mismo cómo vayas poniendo los ladrillos, ¿no? Tiene que ser algo sólido. Bueno, y a veces te perdés un poquito de eso. ¿Hay diferencia entre la mirada de un cronista varón a la mirada de una cronista mujer? No, yo creo que hay tantas miradas posibles como personas posibles, ¿no? No creo que haya una diferencia en eso. Creo que sí hay un ser cronista. Eso no tengo lugar a dudas. Sí. Eso es así. O sos cronista o no sos cronista. Claro. Y que hay, obviamente, como todo se puede construir a través del oficio, ¿no? Claro. Pero hay también una cuestión de suerte, una cuestión de amor y una cuestión de
de curiosidad, ¿no? De ¿te pasa o no te pasa? ¿Viste? O sea, recién estabas hablando de Nadia Larcher. No todo el mundo se conmueve con Nadia Larcher. Por supuesto. ¿Te atraviesa o no te atraviesa? Por supuesto. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, si vos no tenés esa posibilidad de tener una mirada, es muy difícil que puedas escribir crónica. Me parece que cuando te enfrentás con una historia, cuando fuiste a buscar esa historia, ¿no? Que te pareció que era esa y no otra en ese momento, a mí me parece que también uno termina buscándose, ¿no? Porque en esa historia uno también tiene mucho que ver, porque seguramente hay algún elemento, hay algún recuerdo, hay algo que te moviliza, algo que te conmueve de esa historia, porque las historias de los seres humanos siempre tienen algo en común, ¿no? En todos los seres humanos hubo infancia, en todos los seres humanos hubo patios, en todos los seres humanos hubo soles, hubo luna, hubo llantos, hubo gritos, hubo, en fin, entonces eso que vas a buscar en el otro también es una forma de encontrarte con algo tuyo, ¿no? Supongo que es así. Sin lugar a dudas. Yo también tengo ese convencimiento de es una suerte de espejo lo que uno va construyendo. Lo que no significa que nos guste lo que estamos viendo. No, por supuesto. Pero tiene que ver justamente con involucrarte. No vas a poder hablar de la muerte si no sentiste el dolor de la muerte. Claro. ¿No? Sí, sí. Quizás no es la muerte como la conocemos, quizás cargamos con otras muertes, cargamos con otras tristezas insondables. Entonces, tenés que ir a vivir la vida, ¿no? Para cronicar. Porque estás todo el tiempo hablando de vos, sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, porque si no, no habría forma de que te enamores. Uno se enamora de lo que nos fascina, de lo que nos hace girar el cuello, pero también se enamora cuando hay una parte que tuya que se moviliza, ¿no? Vos estás hablando de crónica y seguramente debe haber algún oyente o algunos oyentes que se están pensando que cuando conversan con alguien o se van al encuentro de alguien necesariamente, ¿no? Porque necesitan ese alguien, están haciendo también su propia crónica, ¿no? Es decir, no deja de ser un encuentro fantástico que en el marco de una profesión como ser periodista, ¿viste? Tiene después otra proyección desde ya. Pero debe ser algo, seguramente algo muy hermoso como una vivencia personal, ¿no? Muy fuerte, que después encima trasciende, encima llega a otros, encima gusta a otros, encima conmueve a otros. Ese es fantástico, ¿no? Contanos del premio que ganaste. Ay, bueno, fue un premio que gané el año pasado. Este año se hizo una nueva edición y ganó Pablo Montanaro, que es un colega de acá con mucha trayectoria también. En una primera instancia había ganado Emiliana Cortona, que es también una compañera periodista del Río Negro, Bruno Oliva, que hizo una buena crónica también. Entonces veo que Neuquén es un terreno muy fértil, ¿no? Para escribir, que tenemos una infinidad de historias, que la Patagonia tiene una infinidad de historias y que muchas veces lo que nos sucede en esto que no es Buenos Aires, ¿no? Donde atiende Dios, es que por ahí estamos esperando que venga alguien a contarnos nuestras propias cosas, ¿no? Sí. Entonces, estos espacios como el que propone la Fundación de Periodismo Patagónico, que es este concurso de crónica patagónica, que lo hacen también con la Universidad de Río Negro, que lo hacen también con Chile, o sea, es una instancia muy interesante, ¿no? De diálogo, lo que nos permite, por sobre todas las cosas, es animarnos a contar nuestras historias, ¿no? A poner una mirada desde este territorio. Estamos hablando desde un territorio. Claro. Y eso está buenísimo. Entonces, que aparezcan esto, como cualquier instancia de concurso, es una posibilidad, hay algo de azar, hay algo de obligatoriedad, ¿no? Decir, tengo que cumplir con este tiempo de entrega. Y eso también, a veces a quienes por ahí no nos dedicamos cotidianamente al periodismo, me parece que es un desafío y es una oportunidad, así que es muy bueno este concurso, porque aparte después, por supuesto, te conecta con todo un mundo, te permite publicar en medios de América Latina. Entonces, ¿dónde te lee la gente?
A mí, en la mañana, los domingos, todos los domingos en la mañana en Neuquén, no son crónicas las que hago ahí, algunas sí, por ahí son unas historias un poco... ¿Crónicas dónde? Pueden buscarme, que me sigan en las redes. Ahí a veces subo, pero porque no tengo un lugar de publicación fija. Tengo un libro que es una crónica larga, que es una historia popular. Tenés que hacer una página. Sí, podría. Pero es lógico. Bueno. Yo con mucho menos hice una revista. Con ningún premio hice una revista. Y después hay otra cuestión, ¿no? A mí me gusta hablar de este tema porque me fascina, pero después, obviamente, a mí me falta práctica, ¿no? Yo trato de cronicar todos los días igual. Pequeñas escenas. Uno tiene el ejercicio, porque te insisto, no es solamente, lo que vos volcás a la hoja, es cómo te parás en la realidad. Claro. Bueno, ella se llama Rayén. ¿También te llamas Cecilia? Cecilia Rayén Guerrero de Güey. Mirá, tiene todos los nombres, todos enorme. los apellidos. Bueno, precisamente el 22 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Música. A propósito de Santa Cecilia, ¿no? La patrona de la música. Y estuve así averiguando. Resulta ser que no tiene nada que ver Cecilia con la música, ¿sabías vos? No, yo estaba convencida que sí. No. Ella nació en Roma, nació 180 años después de Cristo y se murió en el año 230, se murió joven. Y resulta ser que esta mujer, ¿qué le pasaba? Ella cantaba, en el día de su boda, cantaba las canciones que tocaban en el órgano quienes estaban en la boda, en la iglesia, cantaba para su corazón, le pedía al Señor, le pedía, por supuesto, bendiciones al Señor, y quedó como que ella la música era tan importante, en ese momento tan importante, y quedó así establecido que ella, pero como fue perseguida, sufrió un martirio tremendo, fue decapitada, se murió decapitada. Así que imagínate que me sorprendió esto. No es que era una mujer que tocaba tal o cual instrumento, no, cantaba canciones así religiosas, acompañándose, sobre todo marcaron con mucho énfasis el tema del día de su boda, que cantaba al compás de los órganos que tocaban acompañando esta ceremonia. Bueno, Santa Cecilia. Bueno, como es el Día de la Música, vamos a escuchar buenos músicos, como siempre suele ocurrir en este programa y en muchos otros, y vamos a escuchar al grupo Magma. El grupo Magma que está... esta versión está interpretada cuando el grupo Magma eran Alfredo Ibarrola, Alberto Felice y Osvaldo Aguilar. Y después vamos a hablar con Alberto Felice, que es la voz cantante del grupo. Pero ahora es la música. Mientras le decimos chau a Rayén. Chau, Rayén, gracias. Gracias a vos por este espacio, un placer, Hilda. Yo la vi regresar caminando por la calle junto al río. Ella volvió solamente por un instante aquella noche a Puerto Sánchez, bajo un vapor azul que envolvía todo, descendió de un taxi viejo que la trajo, según ella, por Alsina, y se fue, arrojándose chau al tiempo, y se fue,
se fue, arrojándose chao al río. Y se fue, arrojándose chao la vida. Y se fue, arrojándose chao al río. La vi perdida al no escuchar el son de las bailantas. Ella era del Julián, canoero y pescador de Puerto Sánchez, con sabor a chamamé y cumbia bien tocada, la traicionó la nostalgia que la trajo, según ella, por Alsina. Y se fue, arrojándose chao al tiempo. Y se fue, arrojándose chao al río. Y se fue, arrojándose chao la vida. Y se fue, arrojándose chao al río. La vida. Río. Ta ta upa, kishororo, kishororo, kishororo. Este tema me conmueve, este tema, que siga sonando, Malena. Este tema es uno de mis preferidos, de aquel Magma que conocí hace como 30 años, o tal vez un poco menos, o por ahí andaba la cosa. Y ellos permanecen, siguen haciendo música, y yo a través del vidrio estoy viendo que hay mucho viento patagónico, y estoy viendo cómo se mueven los árboles, y entonces mueve también la nostalgia, ¿no? Y por esta Patagonia, donde el grupo Magma hizo muchas presentaciones, o algunas de sus presentaciones, y donde Alberto Felici vivió también un tiempo. Así que lo tengo en contacto telefónica, cosa que me alegra sumamente. Tengo que esperar, ¿está en contacto? Un segundito. Bueno, seguimos entonces escuchando al grupo Magma. Ustedes lo recordarán seguramente. Hubo un tiempo en el año 1988-89, sí, por ahí, que comienza a funcionar el Centro Cultural Simón Bolívar, que fue un centro cultural así autogestivo, con un grupo de personas en las que también felizmente me encontraba trabajando. Entonces, en ese Simón Bolívar, que primero estuvo en la calle Chile, después se trasladó a la calle Juan B. Justo, durante mucho tiempo vinieron artistas de todos lados, pero fundamentalmente de la Argentina, de distintas provincias, pero también vinieron de Colombia, de Cuba. Fue una movida cultural que ha dejado sus huellas, y precisamente es en esas huellas que encontramos a los artistas como es el grupo Magma y otros tantos que vinieron a ese lugar, a ese espacio.
Eh, Pasa que el tiempo transcurre y que los edificios van poblando la ciudad de Neuquén y entonces van desapareciendo las casas pequeñas o las casas de familias numerosas y los altos edificios van poblando esta ciudad y le están dando una fisonomía distinta y entonces todo aquello queda como un hermoso recuerdo. Y como es un hermoso recuerdo, y pienso que no hay que abandonar los hermosos recuerdos. Entonces por eso lo tengo a Alberto Felice, una de las voces, uno de los gestores de este grupo entrerriano tan querido, lo tengo por vía telefónica. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Hola, Hilda, amiga. Amigos. Sí. Decime en qué lugar te encontrás en este momento. Dame el panorama, a ver. Bueno, yo volví a Paraná en pandemia. Uh-huh. Estábamos en Paraguay con Barbosa trabajando allí y él, como se estaba por declarar la pandemia a nivel mundial, decidió de ahí volverse a París y yo me volví en auto a Paraná y bueno, y ya después me quedé con mi madre en este lugar donde estoy, que es una quinta que dejó mi viejo. Uh-huh. Y aquí estoy, hoy de jardinería, de pileta, de un montón de cosas, porque ayer volvimos de Buenos Aires, de unos shows ahí que hicimos en un lugar que se llama Castor y Pollock, ahí en San Telmo. Bien. Quiere decir que te quedás en Entre Ríos y desde allí, pero también vive Alfredo en Entre Ríos, ¿verdad? Alfredo vive más alejado de Paraná, sí, en una aldea. Mirá. De alemanes del Volga, ajá, que se llama Aldea Brasilera, porque estaban convencidos los tipos que estaban en Brasil, pero resulta que estaban en Argentina. Ajá, mira. Y ahí en el medio de esa gente extraviada vive Ibarrola. El extraviado. Y sí, cada uno va buscando su lugar en el mundo, ¿no? ¿Y el tercer integrante de hoy de Magma? Pancho está en Santa Fe, uh-huh, con su estudio Ojo Sónico, uh-huh, y también ahora a cargo de su mamá, cuidando a su mamá, que está en una situación parecida a la que tuve yo con mi vieja durante casi 5 años, ¿no? La vida, ¿no? La vida te va llevando, te va acercando a medida que pasan los años. Uno envejece, pero también más envejecen nuestros padres y entonces más cerca tenemos que estar, ¿no? Sí, si se puede, así, ¿no? Si se puede, por supuesto. Sí, bueno, claro. Y a esta nueva formación, digo nueva formación porque Osvaldo Aguilar estuvo en la génesis de Magma, pero Osvaldo Aguilar de vez en cuando también aparece, ¿no? Se suma con ustedes. Porque esa es la idea. La idea fue reducirnos a una unidad mínima que permita sobrevivir al grupo, uh-huh, porque usted un grupo hoy de 6, 7 integrantes es imposible, no hay forma de producción de eso. Sí. Y como la esencia sigue estando viva, claro, nosotros queremos seguir amasando ese quehacer, ¿viste? Entonces hay algunos que participan, diríamos, de una manera satelital, pero se integran. Por ejemplo, otros días en el show de Buenos Aires apareció Osvaldo prácticamente compartiendo 5 temas. Mira, de los 15 que hicimos, y apareció Cacho Bernal en percusión. Mira, que es de Posadas él. Mira. Apareció y tocó todo el concierto, claro, junto con nosotros, y nunca habíamos ensayado. Qué fantástico. Entonces, esa cosa... Eso pasa con la música y con ninguna otra disciplina, ¿no? Que de pronto son 2 en el escenario, se suman, son 24 y suena estupendo, sí, porque claro... precisamente porque la música es eso, ¿no? Es como un lenguaje que se entienden inmediatamente. Más complicado sí, en teatro no se puede hacer eso, por supuesto, y en otras disciplinas claro, tampoco, ¿no? Pero en la música particularmente es tan convocante y es tan afín, ¿no? Todos es como hablan de la misma manera, ¿no?
Sí, sí, es según, ¿no?, los grupos que uno integra, pero yo creo que, yo siempre digo que uno vive en la música, no ni de la música ni para, sino en la música, claro, ¿viste? claro. Entonces, sí. No, se habla, te escucho, te escucho. No, ese universo da frutos para compartir con cuanta gente suba al escenario, ¿viste? ¿Y qué pasa con el afuera ahí en Paraná? ¿Qué pasa con Magma, que nacido en ese espacio, nacido en ese lugar, en esa provincia, y a través de tanto tiempo, de tantos años, idas y vueltas? ¿Qué pasa con el afuera? ¿Hay público de Magma en Paraná? ¿Qué pasa con la nueva generación de músicos? ¿Qué ocurre? Mirá, nosotros en cierta medida fuimos lo que fuimos pavimentando un camino, ¿no es cierto? Un camino que empezó hacia fines de los 60 con la inauguración de los puentes, del túnel subfluvial, donde Paraná en cierta medida dejó de ser una isla, ¿no es cierto? Ajá. Pero culturalmente tiene un formato isleño muy fuerte. Y fue muy difícil tratar de conciliar artísticamente lo urbano con lo costero, ¿no es cierto? Porque acá la cultura costera tiene mucha fuerza. Sí. Y entonces esa conciliación, en cierta medida, nosotros venimos batallando con eso desde hace más de 51 años. Y la verdad que es difícil, no tenemos muchos espacios de difusión, y nuestro público es fiel, sigue siendo leal, nos sigue, pero tratamos tampoco de no, diríamos, hostigarlo mucho. Hostigarlo es una palabra dura, pero en cierta medida un par de veces al año tocamos por acá. Pero ahora venimos de una gira de 15 shows que fueron por todas las ciudades de la provincia, celebrando justamente el 50 aniversario del grupo, ¿no? ¿Y anduvo bien? Un poco atrasado. ¿Anduvo bien? ¿Sí? Sí, llegamos a ciudades que hacía años y otras que nunca habíamos estado en esos lugares, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el público, Alberto? Mirá, el público es un público ávido por saber esta cosa que se llama Magma y que dicen que es una música rara y qué sé yo, pero uno como que va haciendo un show en cierta medida con mucha charla, ¿viste? Claro. Explicando que abajo de esa música hay un registro doble, que abajo de esa música hay un ritmo de triunfo. Nada más que el triunfo, en vez de estar en tono mayor, que es como se lo conoce, está trabajado en tono menor, pero la rítmica es un triunfo. Entonces la gente va comprendiendo, va entrando, y la verdad que nos fue excelentemente bien. Sorprendidos nosotros, ¿no? Qué bien. Pero ya te digo, siempre tratando de tampoco hacerse querer hacer un concierto para 200 personas en lugares donde no va esa cantidad de gente, ¿viste? Nosotros nos conformamos con, como diría Atahualpa, que vayan pasando de a 100, ¿no? Claro. Claro, me parece lo adecuado para estos tiempos, ¿no? Porque acá también se acostumbra mucho, aquí en Neuquén, se acostumbra mucho en casas pequeñas que se han modificado, han hecho algunas modificaciones como para albergar, por ejemplo, en el comedor o en el living comedor, unas 30 personas, ponele, ¿no? Y entonces se hacen conciertos así muy íntimos que tienen mucha aceptación y en fin, y una continuidad bastante respetable. Así que
no pierdo las esperanzas de que algún día Magma se pueda sumar a esta secuencia de pequeños espacios con gran público. Y cuando digo gran público, es el público que está dispuesto a escuchar y a dejarse asombrar, como ocurre con Magma. Decime, Alberto, vos sabés que a mí me queda en la memoria, viste que hay música que te queda grabado para siempre, ¿no? Yo voy a despedirme de esta nota con un viejo tema. No sé si lo siguen haciendo ustedes, ¿no? El Loco de las Puertas. Ah, sí, claro. Sí, lo siguen haciendo. Bueno. Sí, y ahora, claro. Y quiero que le digas a la gente de qué manera se puede conectar con ustedes y escucharlos. ¿Tienen página? Bueno, a ver, danos una dirección, ponenos en tema, por favor. Sí, hay un canal de YouTube que es Magma Argentina, tienen que buscar. Bien. Porque hay tantos Magma en la Argentina, Claro. Mirá. además del Magma francés, Mirá. que hemos rebautizado el nombre como Magma .Argentina. Bien. Entonces, Y ahí nos ubican y está todo ahí, ¿no? Bueno. Y pueden ubicar el disco nuevo que se llama Añares de Magma, bien, bien, que lo van a encontrar en YouTube. bien. Añares de Magma, muy bien. Añares de Magma es un concierto del año de agosto del 23 que dio origen al vinilo que estamos presentando, que de ahí sacamos 40 minutos porque es lo que dura un vinilo, Sí. y se editó en formato vinilo porque nos parecía que era lo correcto a 50 años del armado. Aparte nosotros tenemos 3 vinilos iniciales, Claro. entonces estaba bueno Claro. tener como un recuerdo y ha caído muy bien en la gente, con arte de tapa de tal vez el pintor, el plástico más conocido de Entre Ríos en este momento, que se llama Julio Lavallén. Ajá. Y Julio nos regaló una hermosa imagen de una canoa que no se sabe si está luchando sola en el río Mira. o atrapada en un banco de arena, pero nos representa totalmente en esta zona, en este espacio de lucha que es para nosotros el litoral argentino. Bueno, tengo que decir que lo importante, me parece, entre todas las cosas que hacen, es seguir ustedes con ese apego tan particular y tan amoroso que tienen con el lugar que los vio nacer y el lugar donde residen, porque es una forma de mostrar el mundo, y es cierto eso, ¿no? Cuando uno se apega al lugar que tantas, sobre todo tantas alegrías les ha dado, pero también con tanto esfuerzo que han logrado las cosas que han logrado, me parece que es una suerte de homenaje que merece el lugar, que merece la gente del lugar y sobre todo que merecen ustedes. Así que bueno, gracias por este contacto, Alberto. Nos despedimos con para mí, con este pedazo de nostalgia, con este cacho de nostalgia que es El Loco de las Puertas, y para el público que está escuchando, para la gente que está escuchando, quiero decirles que el próximo martes nos vamos a volver a encontrar, seguramente. A Malena, que está en mesa de control, gracias. A Sol Bonet, que hoy nos ayudó en la producción, gracias. Y por supuesto a vos, Alberto, un abrazo gigante, amoroso para todo el grupo Magma. Abrazo para ustedes, para la audiencia. Gracias. Chau. Chau, gente. Aquí vamos. Cada día nos espera, recostado en las arcadas, a las puertas de la vida. Muchos son los que le dejan su propina día a día, contratándose un mendigo. Son muy pocos los que sienten el alma en pena de su gente en el loco de las puertas. ¡Ea! ¡Ea, ea, 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 ea! Este loco cuando sueño, cuando duermo mientras miro, trepa por mis ventañitas. Luego desde lo invisible me contagia la energía antes de subir a escena.
final de la jornada vuelve por las callecitas a la loma marginal. Es el barrio clandestino, la locura, el mal y el vino, dicen los inquisidores. El loco, el loco. Cuando el sol de las mañanas se asoma desde la loma, le agiganta su figura. Él va intentando con su sombra sublimar el acto humano de la culpa miserable. ¡Ea! ¡Ea, ea, 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 ea! Miedo solo le pasa a la gente al creer que la locura es un portazo del destino. Miedo solo le pasa a la gente cuando el loco no aparece y desnuda su locura.